Cuando se habla de la revolución del amor y pienso en la figura de Santa Caterina Volvicelli, es algo para mí trascendental, porque cuando empecé los estudios pertinentes a la vida de la santa, fui descubriendo un verdadero tesoro invaluable y de mucho, pero mucho valor, no solamente para su época, sino también para la nuestra, la actual. Y cómo el verdadero amor encaminado puede transformar a la persona. Caterina Volvicelli no solamente fue una mujer destacada de su tiempo, sino que es una mujer actual, viva, con mucho ímpetu en su vida, que lo supo transformar y encaminar, no solo para las personas que estaban cerca, sino que esa misma pasión, ese mismo ímpetu, ese mismo deseo, supo canalizarlo y enviarlo a tantas partes del mundo. Llegó a América, llegó a Asia, y ese mismo amor fue fecundando. Pero la vida de Caterina no solamente se queda en una iglesia, atrapado y ya, sino que va más allá de lo que podamos concebir y de lo que podamos imaginar. Porque el deseo de exploración del hombre, de su capacidad de ir desarrollándose, que ciertamente es puesto por nuestro Señor, siempre va a hacer que busquemos más. Y cuando llegué de 15 años a la iglesia y escuché a una de las hermanas que hablaba de Caterina Volvicelli, una religiosa italiana, pues dije, bueno, una santa desconocida. No sé de qué se trata, ni sé cuál es la vida, ni qué ha hecho. Y poco a poco, mediante la relación con las hermanas, fui descubriendo un paso fundamental de la vida de esta santa y cómo fue interpretando, a pesar de ser parte de la burguesía y tener muchos recursos a su disposición. Y como escritor, me fasciné ya tiempo después con la historia de la santa, porque no es una historia estática, no es una historia que se queda solamente allí, sino que se va compartiendo y se va haciendo parte nuestra, y vamos descubriendo el valor de las cosas que nos animan, como dice el Santo Evangelio, a dejar de lado las cosas terrenales para encaminarnos hacia las cosas celestiales, encaminarnos al encuentro con Cristo, al encuentro con nuestro Señor, que nos dice: ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero si perdemos el alma? Y luego, ¿qué podremos dar para recuperarla? En esta obra quiero ser enfático en lo maravilloso que es el amor, que en muchos casos se vive como algo escandaloso. Un joven con acceso ilimitado a todos los distintos estratos sociales ha decidido hablar sobre el amor. Y que surge una pregunta fundamental: ¿qué impacto tiene el amor en la vida? Esta cuestión siempre está en mi mente, porque la vida sin amor no es vida, puesto que Dios es amor. Más allá de una mera comprensión pragmática o unilateral del amor, existe la capacidad de amar. Es allí donde el hombre, con todo su ser, muchas veces encamina su amor a sus cosas superficiales o insignificantes, o hacia cosas muy voluptuosas o grandiosas. Pero ¿saben algo? Para mí, el amor es mucho más grande que todo lo que la mente humana puede llegar a comprender. Y créanme, si el amor fue el que resucitó a Cristo, entonces por ende es el motor de nuestras vidas. El amor es sumamente importante. Nos ayuda a vivir, seamos ricos o pobres, instruidos o ignorantes.
lo que me lleva a decir que no importa si con amor hacemos muchas cosas o pocas, grandes o pequeñas, lo importante es hacerlo en el lenguaje de Dios, que es el amor, y en el cual se nos expresa su deseo de que realicemos nuestras obras. Porque para el amor y para Dios no existen límites, ni medios, ni muchos menos tiempos. Es una disertación sobre el amor tras el estudio biográfico y conocimiento en primera persona de Santa Caterina Volvicelli, realizado por mi persona en el marzo 6 a las 3:31 del presente año. Aún recuerdo cuando llegué por primera vez al Salón de las Hermanas, acá donde tuve la oportunidad de conocer a cada una de ellas, y solamente con llegar, entrar el detergente, pues me pareció un lugar muy, muy bonito, muy cargado de santidad. Yo iba evocado de tantas otras cosas. Tenía yo 15 años y a esa edad uno anda evocado de tantas cosas. Anda en mil y una cosa, porque el cuerpo está aquí, pero la mente vuela. Sobre todo la mente mía, que ya desde los 10 años conseguía tantas historias y personajes que normalmente una persona, un muchacho de esa edad no lo tiene. Gracias a Dios, a Mamá María y al Espíritu Santo, tengo ese don de la escritura. Y es importante rescatarlo. Me sentía un poco temeroso. Vi el cuadro tan grande de Caterina Volvicelli y vi el cuadro inmenso de nuestro Señor en su advocación del Sagrado Corazón de Jesús. Vinieron tantas cosas a la mente, mi cabeza, una comprensión más allá de la mera racionalización del hecho, sino de que estaba en un lugar de que emanaba solamente santidad, emanaba solamente un gran deseo por encontrarse con Cristo. Hoy nuevamente observo aquella misma fotografía y veo una mujer que supo comprender el mensaje de Dios, primero en su corazón, luego en su mente, posteriormente en su cuerpo y finalmente en la sociedad, dejando tras de sí una huella imborrable. Más de 100 años después, me siento y me encuentro sorprendido después de tan grande discernimiento de su vida, y tal como nos dice San Pablo, sométanlo todo a prueba en el Espíritu Santo y quédense con lo mejor. Me hallo frente a una mujer auténtica que tuvo grandes momentos de esplendor y que en sus momentos más difíciles, hago referencia aquí a sus pruebas y dificultades, supo responder con el amor y la fortaleza de una mujer profundamente entregada a Dios. Es ante esta vida espectacular que quiero escribirles, no una autobiografía ni un libro histórico, y mucho menos uno político. Pienso, medito y reflexiono sobre Caterina Volvicelli, y siento que, de haberla conocido en persona, hubiésemos sido grandes amigos a pesar de las presiones del mundo, porque ella y yo, y sé que usted también, ha optado por Cristo, por la verdad, pero sobre todo por el amor sobre todas las cosas, porque con amor vencemos la maldad de este mundo y nos vencemos muchas veces a nosotros mismos y los monstruos que viven dentro nuestro. La vida de Caterina Volvicelli se enmarca en la convulsión y transformación de la Italia del siglo XIX, un periodo en el que la lucha por la unificación y el cambio social se entrelazaban con el profundo fervor religioso.
En estos años la Iglesia Católica no solo era la guía espiritual de la nación, sino también un actor decisivo en el escenario político y cultural, imponiendo un modelo moral y de identidad que influenciaba cada rincón de la sociedad. Paralelamente, a nivel global se vivían tensiones y transformaciones significativas, desde avances científicos hasta revoluciones que redefinían el pensamiento y la estructura social, lo que ofrecía un contexto de desafíos y oportunidades para la fe. En este escenario, el testimonio de Caterina Volvicelli brilla como un faro de devoción, sacrificio y resiliencia, proporcionando un ejemplo inspirador de cómo la espiritualidad y el compromiso inquebrantable con los valores cristianos pueden transformar vidas incluso en tiempos de profunda incertidumbre. A través de mis estudios e investigaciones, he descubierto cómo la infancia y juventud de Caterina Volvicelli se impregnaron del fervor religioso que caracterizaba a la ciudad de Nápoles. En aquella época, nacida y criada en el corazón de esta ciudad, sus primeros años estuvieron marcados por el ambiente de profunda devoción, donde las tradiciones católicas y el amor a Dios se vivían de manera intensa. Recuerdo haber encontrado en los relatos y documentos que consulté la imagen de una niña que, a pesar de las dificultades propias de su tiempo, encontraba en cada rincón de Nápoles un refugio espiritual. Las calles empedradas, las iglesias centenarias y el eco de las misas conformaban un escenario en el que el amor a Mamá María y la presencia del Espíritu Santo eran palpables, forjando en ella un carácter inquebrantable y una visión de la vida centrada en el servicio y la entrega. Esa infancia impregnada de humildad y fervor no solo marcó su camino, sino que sembró en ella la semilla de una fe que con el tiempo se transformaría en el pilar fundamental de su extraordinario legado. Recuerdo que con profunda emoción desde sus primeros años, la ciudad de Nápoles se convirtió en el escenario sagrado que forjó el carácter y la visión de Caterina. Al sumergirme en los relatos, su infancia, pudo sentir la vibración de una fe que impregnaba cada rincón de las estrechas calles y majestuosas iglesias napolitanas. En ese ambiente cargado de devoción, la joven Caterina aprendió desde temprana edad a amar, a venerar a Mamá María y a dejarse guiar por la presencia del Espíritu Santo. Cada misa, cada rezo y cada acto de caridad se transformaban en lecciones de vida que forjaron en ella una personalidad inquebrantable y un compromiso absoluto con los valores del Evangelio. Esa sensibilidad espiritual, tan arraigada en el alma de Nápoles, no solo marcó su camino, sino que se convirtió en la base de todo su futuro legado, inspirándome a mí, como escritor y testigo de su historia, a plasmar su luz para que otros puedan encontrar en ella un ejemplo a seguir. Caterina creció en un lugar muy santo, en un hogar que practicaba muchísimo la fe, en un hogar que alentaba a la pequeña joven napolitana a seguir los pasos de Cristo, a seguir el discernimiento pleno del amor de Ave María y a seguir, por supuesto, un discernimiento y un amor por nuestro Espíritu Santo, que fue el motor y el guía de su gran obra que hoy nosotros hemos heredado y que, bueno, yo he tenido la oportunidad de compartir con estas hermanas que demuestran con su felicidad, su carisma y sobre todo con la culturalización que han tenido, porque me parece maravilloso. Cuando las conocí por primera vez, tuve mucha curiosidad por una suore sin la vestimenta religiosa. Unas monjas sin la vestimenta religiosa, una locura, ma perché la mia testa, yo siempre había imaginado de pequeño cuando veía las películas, documentales y estas cosas,
que las monjas estaban así con su velo y todas estas cosas. Me topo con una monja que me dice que es monja, pero sin ropa de monja. Qué extraño, ¿no? Pero la monja, aunque sin su ropa de religiosa, me transmitió una calma y una santidad increíble. Y poco a poco, yo siempre, la persona que ha interactuado conmigo, especialmente esta suora, que de seguro va a ver el documental, va a recordarse que le dije, hermana, con mucho respeto, pero ¿realmente usted es monja? Me dice, sí, yo lo soy. Yo le digo, ¿y por qué no se viste como una monja? Y dice, es que este es mi vestido. Mi vestido es como el pueblo, como el mundo, porque Dios está entre nosotros, porque Dios está en nosotros, está con nosotros. Y eso fue algo que a mí me caló profundamente. Unas monjas que se entregan en humildad, en la sencillez y que nos van demostrando que el amor es más allá que darles rienda suelta a los vicios. Y yo agradezco muchísimo la amistad de estas hermanas. Porque cuando uno topa con estas hermanas, cuando uno topa con estas mujeres santas, uno se da cuenta que hay más cosas más importantes que los placeres que el cuerpo le pide a uno, y que uno puede decirle stop here, detente aquí y vámonos para otro, vámonos para el camino correcto, que es el de Dios. La niñez de Caterina no estuvo exenta de pruebas. Como cualquier alma escogida por el Señor, Caterina tuvo que enfrentarse a luchas internas, externas, que templaron su espíritu. La sociedad napolitana de su tiempo, aunque profundamente religiosa, presentaba desafíos para una joven que sentía el llamado a algo más grande que una vida convencional. En un mundo donde las expectativas sobre la mujer giraban en torno al matrimonio y a la vida familiar, Caterina experimentó esta tensión entre lo que la sociedad esperaba de ella y lo que su alma ardiente anhelaba. Sin embargo, en medio de esas dudas y presiones, Dios ya le estaba preparando para la misión que tenía reservada. Su amor por la oración y la lectura de textos espirituales creció con los años. Fue en esa etapa cuando comenzó a desarrollar una relación íntima con Jesús y a comprender que su corazón no estaba hecho para los bienes pasajeros de este mundo, sino para el amor eterno. Cuando hice esta investigación sobre Madre Caterina y pude compaginar con muchos de los pensamientos que tenía yo en la cabeza, porque a veces hay cosas que uno quiere, pero luego cuando uno se detiene y piensa que cuando ya obtengo eso, ¿qué más voy a querer? Y llega un punto vacío, un punto que ya no hay más nada que alcanzar. Entonces, uno se da cuenta que nada de lo de acá llena, porque no entra, de hecho, en el corazón, sino que es más bien un capricho. Y eso fue lo que aprendí de Madre Caterina. Fue en cómo yo puedo vivir en el mundo, utilizar las cosas, los recursos, sin pensar que esas cosas vayan a llenar el corazón que está hecho de Dios. Solo Dios lo puede llenar. Y ella lo encontró. Y yo soy testigo de ello. Encontró a Dios. Lo buscó. Como nos dice nuestro propio Señor Jesucristo. Busquen y encontrarán. Toque y se les abrirá. Se les dará una medida grande y rebosante, aún mayor a la que ustedes piden. Nápoles, con su riqueza cultural y espiritual, se convirtió en una escuela de fe. Cada encuentro con sacerdotes y religiosos, cada conversación sobre las escrituras, cada acto de caridad con los más necesitados, iban moldeando su vocación. Caterina aún no lo sabía con certeza, pero en lo más profundo de su alma el Espíritu Santo ya había comenzado su obra, prepararla para ser faro de luz en medio de su tiempo. En aquellos años de juventud,
Caterina comenzó a experimentar el deseo profundo de consagrar su vida a Dios, aunque no sin las luchas internas. La vida social de Nápoles ofrecía múltiples caminos y su educación le había permitido moverse en círculos intelectuales y culturales de cierto prestigio. Sus padres, como era común en la época, esperaban que su hija contrajera matrimonio con un buen partido y formara una familia. Sin embargo, en su interior, algo más fuerte que las expectativas sociales comenzaban a arder: el llamado de Cristo. El llamado de Cristo es maravilloso. Y tal vez muchos podrán pensar, es que el llamado de Cristo solo le sucedió a Caterina Bolvichelli porque era un alma que Dios había reservado para él. Todas las almas Dios se las reserva para él. Y a veces las personas que nos rodean pueden tener unas expectativas sobre nosotros, pero el camino, el sendero que Dios nos tiene es un sendero diferente, es un sendero que tal vez sea incierto, pero que nos lleva para la santidad. Tal vez usted quiera una cosa diferente a lo que sus padres desean. Usted quiere algo o sus padres desean algo y usted con una persona diferente. Eso no quiere decir que vaya a terminar mal, sino que tal vez el Señor nos está dejando llevar para allá o nos está guiando para allá para alcanzar un nivel de santidad, de armonía y de amor. A medida que crecía, sus visitas a la iglesia se hicieron más frecuentes y prolongadas. Se lo veía recogido en oración en un diálogo silencioso pero intenso con el Señor. En el Santísimo Sacramento encontró un refugio para su alma inquieta y en Mamá María la guía tierna que la sostenía. En los momentos de incertidumbre, en aquellos días de discernimiento, comprendió que su corazón no podía pertenecer a nadie más que a Cristo y que su vida solo encontraría sentido en la entrega total a su amor. No obstante, tomar una decisión tan radical no fue fácil. Caterina sintió en su alma la batalla entre el mundo y la gracia, entre lo que su familia y la sociedad esperaban de ella, y lo que Dios le pedía en lo más íntimo de su ser. Fue una lucha intensa, en la que muchas veces el temor y la duda quisieron imponerse, pero el Espíritu Santo le concedió la fortaleza necesaria para escuchar la voz de su amado. ¿Cuántas veces también a nosotros nos pasa que otras sensaciones se quieren imponer a la voluntad de Dios? Y hay que ser como Caterina, el silencio y la oración, siempre destacándonos, siempre dando a entender que Dios siempre se va a manifestar en el momento oportuno. Que el silencio que tiene nuestro Señor, que el silencio que muchas veces puede tener Mamá María, es un silencio constructivo, empático y maravilloso. Es un silencio que nos lleva hacia una realización y contemplación plena de lo que nosotros queremos, y a veces ese silencio es necesario para comprender tantas cosas que solamente se comprenden en el silencio. El silencio es una de las reglas de San Benito. Madre Caterina lo practicó muchísimo, y el silencio también es una de las claves para evitar problemas, dificultades y líos. Siempre el silencio va a ser una llave para abrir un misticismo que no es un idealismo, sino un concretismo para encontrarnos con la verdad plena de Dios. Un día, en la soledad de su oración, comprendió que no podía resistirse más. El Sagrado Corazón le había ganado por completo y su única respuesta posible era entregarse a él sin reservas. Con determinación y amor tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre: renunciar a las riquezas del mundo y abrazar la vida consagrada, no porque despreciara lo bello de la vida, sino porque había encontrado una belleza infinitamente mayor en el amor divino. En el momento de su decisión, no estuvo exenta de pruebas. Su familia, aunque profundamente católica, no comprendía del todo su elección. Sus padres, especialmente su madre, temían su bienestar y futuro. En aquella época la vida consagrada significaba renunciar a comodidades y seguridades entregándose por completo a la providencia de Dios, pero Caterina no vaciló. Más allá del dolor de separarse de los suyos, su alma ardía con un fervor que no podía ignorar. Cada día que pasaba sin consagrarse al Señor le parecía un día perdido.
El corazón de Jesús la había llamado y ella estaba dispuesta a responder con un sí total y definitivo. Sin embargo, su camino vocacional no fue inmediato ni sencillo. Aunque sentía en su corazón el deseo de entregarse a Cristo, aún debía discernir en qué forma viviría su congregación. En aquellos tiempos existían múltiples órdenes y congregaciones religiosas, cada una con su carisma y su misión particular. ¿Se uniría a un convento de estricta clausura o acaso Dios la llamaba a una obra distinta, más cercana al apostolado y a la vida activa? Fue en este proceso de discernimiento cuando Caterina comenzó a sentirse particularmente atraída por la espiritualidad del Sagrado Corazón. Había algo en esta devoción que cautivaba su alma, la idea de un amor ardiente, un amor que se da sin reservas, un corazón traspasado por la humanidad. La conmovía profundamente. No podía apartar de su mente la imagen de Cristo mostrando su corazón, llamando a las almas a corresponderle con amor y reparación. En su oración comprendió que su misión no sería solo la de una religiosa entregada a la vida de oración y penitencia, sino que estaba llamado a algo más allá del apóstol del Sagrado Corazón, en un mundo que, aunque devoto, aún no comprendía la magnitud de ese amor. Jesús le pedía que no solo le amara con todo su ser, sino que también enseñara a otros a amarlo. Así comenzó a gestarse en su alma una convicción profunda. Si Cristo había derramado su sangre y abierto su corazón para la humanidad, ella debía hacer de su vida una ofrenda para que más almas se rindieran ante este amor. Y con esa certeza en su corazón dio un paso más en su camino, dispuesta a entregarse sin reservas a la voluntad de Dios. Hay una gran frase de San Juan Pablo II que decía en una plaza de San Pedro abarrotada de jóvenes, y es esta: non abbiate paura, aprite mai spalancate le porte dal cuore a Dio, senza riserva. Esto significa en español: no tengan miedo, abran las puertas de su corazón de par en par a Dios. Permítanle, luego lo dijo, que Él haga de ustedes un instrumento pleno de la voluntad de Dios. Y Caterina es un ejemplo que me ha enseñado a mí que si usted se deja también moldear por el amor de Cristo a través de la vida trascendental de esta santa, y de compartir con las hermanas, de compartir las enseñanzas y de compartir con este hermoso libro, usted también va a comprender muchas cosas que a veces las tenemos por sentadas, tal vez por sociedad, tal vez por clase social, tal vez por tantas X y cosas. No es así, porque Dios nos va orientando, y este es un resultado de una comprensión, de un estudio, de un discernimiento profundo, de una guía profunda, de una manera de consultar inmensa que nos dio esta obra. Y usted se va a poder dejar moldear y ser ese amor anhelado del corazón de Cristo. Un libro que revela la paradoja del amor y la libertad. En un mundo que busca libertad, verdad se convierten en camino. Tu yo más verdadero, lo que te ataba puede volverse la llave de tu liberación. Lectores lo llaman profundo y sanador. Contacta directamente al +500 76310 0093. Síguenos en Instagram, Imprenta Lombardo Panamá. Visita www.imprentalombardo.com para más información. Una esclava libre, la auténtica revolución del amor. Un libro que cambiará tu vida.